Bienvenidos todos a otra video lección de PrepMed. En este video vamos a hablar sobre la sepsis y sobre el shock séptico. Es un tema cuyo dominio ha sido requerido varias veces para responder las preguntas del MIR, así que vamos a tener un enfoque muy operativo, evitando la distinción canónica en epidemiología, etiología, patogénesis, clínica, diagnóstico y terapia. La razón es que cualquier paciente que usted trate podría volverse séptico. Así que vamos a comenzar. Como siempre, entonces vamos a comenzar con algunas premisas necesarias. Ya hemos dicho entonces que, nos guste o no, cualquier paciente en cualquier hospitalización podría desarrollar sepsis o, peor aún, tener un shock séptico. También dijimos que no se debe olvidar ningún paso en el paquete de manejo de la sepsis, y por si fuera poco, también se ha demostrado que el resultado de la sepsis y el shock séptico depende del tiempo. El estudio publicado hace unos años en Nueva Inglaterra nos deja al lugar varias interpretaciones. 1. Cuanto más tiempo pasa desde la correcta afirmación del paquete, más aumenta la mortalidad. Cuanto más tarde iniciamos nuestra terapia antibiótica eficaz, menores serán las posibilidades de supervivencia en nuestro paciente. Esa es la segunda. Entonces, al encontrarse frente a un paciente que tiene un shock séptico, o sea, un paciente séptico, dadas estas premisas, uno tendría muchas ganas de exclamar, ¡maldita sea! Pues bien, los colegas de las enfermedades infecciosas han acuñado este acrónimo para recordar las 3 recomendaciones diagnósticas. En la discusión seguiremos este acrónimo punto por punto para recordar cuál a partir de ahora es el orden correcto de proceder en el caso de sepsis o shock séptico. Así que con esto yo creo que es imposible equivocarse. Como en la video lección sobre otros temas como VIH infecciosos, entonces aquí se vuelve a subrayar lo fundamental que es contar con fuentes actualizadas cuando se habla del manejo de sepsis o shock séptico. Y lo que ves aquí es uno de los textos sagrados de las ciencias, en este caso de las ciencias italianas, con respecto a las enfermedades infecciosas. En particular, esta versión fue utilizada por los alumnos de hasta 3 o 4 años. Verás, aquí hay siglas y hay definiciones que hoy en día ya no se utilizan. Y recordad que el adjetivo grave, que tantas veces leemos en las consultas junto a la palabra sepsis, ya ha perdido todo significado y creedme, no hará nada que el consultor de enfermedades infecciosas llegue más rápido. Así que vamos a ir y definamos los términos que se usan hoy que tienen un significado preciso. En primer lugar, la presencia de una bacteria en la sangre es una bacteriemia. Parece trivial, pero hay un mundo de diferencia entre sepsis y bacteriemia, y muchos médicos aún no han comprendido esto, así que atención aquí. El consenso internacional sobre las definiciones de sepsis y shock séptico nos ofrece un diagrama de flujo que realmente hace difícil, si no imposible, cometer errores. ¿Okay? La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada por una respuesta inadecuada del huésped a una infección. Entonces, vamos a proceder paso a paso. Veremos aquí que en caso de sospecha de infección es bueno realizar una evaluación preliminar con el SOFA rápido, que ya lo habíamos estudiado en anteriores video lecciones, el SOFA Quick. Entonces, vamos a verlo en detalle en breve de todas maneras. Si el dispositivo será adecuado para evaluar la presencia de disfunción orgánica, pues entonces se usa. También, la mejor forma de evaluarlo es utilizar el SOFA Score, que en caso de que sea positivo, vamos a tener una disfunción orgánica establecida que, junto con la presunta infección, entonces da el diagnóstico de sepsis. Si el paciente séptico tiene una presión arterial media, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio a pesar de las aminas y tiene más de 2 miliosmoles sobre litro de lactatos, entonces estamos hablando de shock séptico. Atención aquí, esto parece trivial, pero es bueno recordarlo. La presión arterial promedio no es la suma de la sistólica más la diastólica dividida entre 2.
Además, hay que subrayar que para hablar de shock séptico se deben de respetar las dos condiciones, es decir, la presión arterial media mayor o igual a 65 y lactatos superiores a 2. El Quick SOFA en este caso se evalúan tres elementos: estado mental, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica. Se le llama Quick, rápido, precisamente por la facilidad del uso de este. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente se resume la tabla, lo que se tiene que hacer. Tírenle una foto. Entonces, en caso de que el Quick SOFA sea mayor o igual a 2, entonces nos indica que debemos usar el Score SOFA normal. Y esto ciertamente es más complicado de recordar y requiere una evaluación clínica y de laboratorio. En ausencia de aplicaciones muy convenientes, como podría ser el caso de la prueba MIR, o una forma de recordar qué parámetros se consideran en el SOFA, es proceder de arriba hacia abajo, empezando por la cabeza. Es fácil recordar, por ejemplo, el GCS para evaluar el estado de conciencia. Continuando hacia abajo, encontramos tórax, pulmones, corazón, entre otros. De hecho, los otros dos parámetros, que uno de ellos es la presión arterial media, tenemos una continuación hacia la cavidad abdominal y nos encontramos con los riñones y el hígado. Por lo tanto, es fácil recordar la creatinina o la producción urinaria y la bilirrubina. Por último, lo único, quizás para recordar de memoria en este caso, son las placas de verificación. Verás, cada valor corresponde a una puntuación. Si la suma del SOFA fuera mayor o igual a 2, se produciría una disfunción orgánica. En presencia de infección y un puntaje SOFA mayor o igual a 2, entonces podemos hablar de sepsis. Hasta aquí entonces todo sencillo, aunque igual te invito a volver a los conceptos que acabas de entender. Entonces, si nos llevamos de las recomendaciones de las guías de sepsis del 2021, es bueno que sepas que contraindican el uso del Quick SOFA, aunque todavía se usa ampliamente en algunas regiones de la Unión Europea. Pero poco a poco se reemplaza el Quick SOFA con otros estudios. Y aquí estamos conociendo el New Score, que como podéis ver tiene otros parámetros, aunque estos también son fáciles de encontrar y recordar. El estado de la conciencia y la medición de la presión arterial sistólica se mantienen sin cambios. En caso de los pulmones se utiliza una frecuencia respiratoria, pero también se usa una saturación que, como sabéis, varía en función de la presencia o ausencia de comorbilidades pulmonares. Entonces, esperamos una saturación de oxígeno del 89% en un fumador con EPOC, mientras que la misma saturación en una persona joven, por lo demás sana, es preocupante. Otros parámetros que se consideran son la temperatura y la frecuencia cardíaca. En el New Score también se utiliza para regular qué figura profesional y con qué frecuencia se debe evaluar el paciente. Y aquí están las puntuaciones de cada quien en la tabla. Entonces, antes de pasar al análisis de la sepsis, hay algunos aspectos de epidemiología, etiología y patogénesis que hay que tocar. Verás, la incidencia de sepsis también parece estar aumentando en nuestras latitudes y representa aproximadamente el 6% de los ingresos hospitalarios, y prácticamente cualquier patógeno puede provocar sepsis, pero las bacterias están predominantemente implicadas, en particular las gram positivas, aunque las infecciones diseminadas por gram negativas están empezando a ser un problema cada vez más común también en España. La diseminación de algunos patógenos se asocia en ocasiones con la aparición de manifestaciones clínicas características que se pueden ver resumidas en esa tabla que hay ahí. En este caso, en negrita se van a encontrar los gérmenes implicados con mayor frecuencia en la sepsis y en el shock séptico. Hay que recordar la resistencia intrínseca de los Enterococcus y que no todos los antibióticos antigram negativos tienen una acción anti-pseudomonas. Recuerden que si bien el caso de sensibilidad al antibiótico de elección para Staphylococcus aureus es la oxaciclina, para Enterococcus es la ampicilina.
Este es un diagrama resumido de los mecanismos patogénicos que subyacen a la sepsis. En resumen, la sepsis ocurre cuando estos marcadores inflamatorios, que en este caso son las creatinas quinasas, CK, se liberan excesivamente en respuesta a un patógeno. Estos causan consecuencias sistémicas. El daño celular resultante probablemente está mediado por isquemia tisular, un efecto citopático y apoptosis, y es la base por la que va a ser la disfunción orgánica que hemos aprendido a reconocer a través del SOAP score. Una vez reconocida la sepsis o el shock séptico de la forma que acabamos de explicar, solo queda aplicar el paquete. Lo primero que hay que hacer está contenido en la C de las siglas COL o COL, es decir, cultivos. En caso de sepsis o shock séptico, entonces lo primero que se debe hacer es realizar al menos 2 series de hemocultivos. Entonces hay que recordar que un juego de hemocultivos consta de 2 frascos, uno para aerobios y otro para anaerobios. Entonces, cuando estamos hablando de al menos 2 conjuntos de hemocultivos, quiere decir 4 frascos de hemocultivos. Todo está bien y va lleno de cantidad preciso de sangre, y cada conjunto iría recolectado de los sitios de venopunción. Y esos sitios serían diferentes para así aumentar la posibilidad de conocer con certeza el agente etiológico. En las infecciones, el diagnóstico etiológico y pronóstico es favorable. Una terapia antibiótica específica o dirigida siempre va a ser más efectiva que una empírica. Entonces hay que recordar que dijimos que se ha demostrado que comenzar con antibióticos de inmediato mejora los resultados. Sin embargo, una vez iniciado el antibiótico, resulta muy difícil llegar a un diagnóstico etiológico, ya que los cultivos probablemente sean negativos. Es por eso que, en primer lugar, la sepsis o en el shock séptico es siempre necesario recolectar al menos 2 series de hemocultivos para no impedir la oportunidad de llegar a un diagnóstico etiológico. Alcanzar el aislamiento del patógeno nos permite tener disponible el antibiograma. El antibiograma proporciona al especialista en enfermedades infecciosas cualquier información útil para el manejo óptimo en ese patógeno específico. Es casi imposible encontrar médicos capaces de interpretar el antibiograma, y a menudo escuchamos el concepto de que el mejor antibiótico es el que tiene la CMI más baja. Ante el antibiograma siempre es mejor acudir al especialista, ya que la interpretación no es sencilla. Primero, algunos conceptos básicos. En el antibiograma se va a encontrar las letras S y R, mientras que los significados son sensible, resistente, intuitivo. Y hay que prestar atención a la I, que significa sensible al aumento de la dosis de la molécula. Entonces, tenemos una E. coli y piperacilina. Y entonces ya sabemos que va a ser perfectamente sensible a la piperacilina si se usa de 4,5 gramos 4 veces al día en lugar de 3 veces al día. Sin embargo, para poder interpretar el antibiograma nos basamos en un análisis cuantitativo del informe. Los números que generalmente se informan indican la CIM o la concentración mínima del antibiótico suficiente para bloquear la replicación bacteriana. No tiene sentido comparar las CMI entre sí, más bien tiene sentido comparar el valor de estas encontrado con otro número, y ese valor al cual esa especie dada para ese antibiótico específico generalmente pierde sensibilidad. Este último concepto es el de punto de ruptura, que es un valor específico de cada especie y de cada antibiótico, estandarizado y revisado anualmente por sociedades internacionales. Entonces, en Italia nos referimos a la empresa europea EUCAST, y también en España. Y no hace falta que decir que el mejor antibiótico no es solo el que tiene la CIM más baja, sino también el que tiene una CIM más alejada del punto de ruptura. Una vez realizados los hemocultivos, solo queda iniciar el antibiótico inmediatamente. Pasemos pues a la segunda letra del acrónimo que ahora hemos aprendido a recordar. Entonces hablamos de la terapia específica, también conocida como terapia dirigida.
Sin embargo, aquí va a pasar algún tiempo antes de que se obtengan los resultados del hemocultivo, por lo que se debe iniciar empíricamente un antibiótico lo antes posible. La septicemia, entonces, en la campaña, o sea, básicamente en las guías de septicemia, establece claramente que el antibiótico debe iniciarse en la hora dorada dentro de una hora de su presentación. Hay que elegir el mejor antibiótico empírico, es decir, en ausencia de una especie definida. Es una tarea al menos tan difícil como la interpretación de un antibiograma, que por esta misma razón siempre es mejor delegar en el especialista de las enfermedades infecciosas. Antes de centrarnos en conceptos básicos de la terapia empírica que podrían resultarle útiles en el MIR, es necesario precisar que muchas veces puede parecer útil o puede parecer, ¿verdad?, la única forma de combatir una infección y un control adecuado de su origen. Pensemos en un absceso. Es impensable que el antibiótico llegue al 100% de la lesión, ya que el centro del material licuado purulento no estará en contacto con el antibiótico que llega por vía intravenosa. Las directrices hacen hincapié en el control necesario de la fuente infecciosa, es decir, la sustitución de catéteres o dispositivos potencialmente infectados, la realización de un desbridamiento o drenaje exhaustivo de las colecciones, etc. Entonces, hablando de antibióticos, sin embargo, está claro que el mejor antibiótico empírico es bactericida. Es de amplio espectro, es de bajo coste y tiene muy pocos efectos secundarios y no da la posibilidad de desarrollar resistencias. Además, hay que recordar que ante la sospecha clínica, la elección del antibiótico debe realizarse en función del foco infeccioso y de qué gérmenes están predominantemente implicados en esta localización. Aquí ves un diagrama simplificado en lo que se ven claramente los espectros de acción de los principales antibióticos. Muy simple, uno podría pensar que usando vancomicina y meropenem es una combinación que va a cubrir estadísticamente el germen involucrado en la situación en la que se tuviera que enfrentar. Lamentablemente no es tan sencillo por dos razones. En primer lugar, la terapia con antibióticos tiene efectos poblacionales. Al aumentar la exposición de los patógenos a antibióticos tan poderosos, desde una perspectiva poblacional, nunca es conveniente porque se selecciona la resistencia. Nuestro deber no es solo hacer bien al paciente, sino también hacer un bien a la comunidad. Y por si fuera poco, en segundo lugar, no es seguro que un mayor espectro signifique una mayor eficacia. Pensemos en el Staphylococcus aureus, sensibles a la meticilina. Se ha demostrado que los glicopéptidos son menos efectivos que la muy banal oxaciclina para controlarlo. Y aquí ponemos un útil recordatorio de los criterios de Friedman. Y estos criterios pueden orientar al médico sobre el riesgo de infección que es causada por los gérmenes resistentes. Verás, es muy sencillo definir cuáles son las infecciones comunitarias y cuáles son las hospitalarias. Hay una tercera categoría que también es probable que una hipotética infección en un paciente en diálisis que visita continuamente al médico, incluso si vive en casa, todavía involucre gérmenes multiresistentes. Aquí está la categoría de infecciones que están relacionadas con la atención sanitaria, que son, por su temporalidad, infecciones comunitarias, pero con características peculiares que las hacen tener un mayor riesgo de involucrar gérmenes. Al clasificar el tipo de infección como comunitaria, sanitaria o hospitalaria, el especialista en enfermedades infecciosas o el médico competente en terapia con antibióticos puede orientar el razonamiento sobre la elección del mejor antibiótico. Y aquí llegamos a un intento de esquema resumen, ya que no puede haber una tabla que contenga todas las posibles variables que asocian un foco infeccioso con la mejor terapia empírica. Entonces, la terapia empírica varía según la sospecha por participación de los gérmenes. Por lo tanto, en entornos comunitarios usaremos regímenes de espectro menos amplios, mientras que en los hospitales o relacionados con la atención usaremos antibióticos que también cubran los gérmenes que están relacionados en esa zona.
La base del razonamiento empírico del especialista en enfermedades infecciosas es pensar en qué especies bacterianas pueden estar implicadas probabilísticamente en una infección determinada. Verás, si para las infecciones del tracto urinario podemos confiar en la cobertura antigram negativos, en las que parten del abdomen debemos recordar las anaerobias. Sin embargo, para las infecciones que comienzan en la piel y en los tejidos blandos, especialmente en pacientes sépticos, es bueno considerar la posible producción de toxinas por parte del patógeno involucrado. Esta es la utilidad de la clindamicina, que tiene una acción antitoxina. Para la neumonía, os remito a la videolección específica sobre el tema, mientras que para la endocarditis necesitamos una terapia específica contra los gérmenes más frecuentemente implicados, concretamente el Staphylococcus aureus y Enterococcus, que como ya hemos dicho, implica el uso de oxaciclina y ampicilina en la combinación. Entonces, aquí tenemos antibióticos muy convenientes considerando la epidemiología europea en los últimos 10 años. Y esto también nos permite una gran cobertura sobre los gram negativos, incluidos las pseudomonas y anaerobios, y cubre una buena parte de gram positivos. Tiene buena biodisponibilidad, aunque recordemos que el tazobactam, por ejemplo, no atraviesa la barrera hematoencefálica. La piperacilina se utiliza sin haber consultado al infectólogo y esta se empieza a ver el abuso en el que se ha hecho este antibiótico por usarla sin consulta. Y entonces empiezan a aparecer cepas de gérmenes esencialmente multisensibles, pero que presentan una resistencia a la piperacilina. En definitiva, hemos entendido que fijar el mejor antibiótico, ya sea empírico o dirigido, es muy completo y complicado. Los conceptos básicos comprendidos hasta ahora sobre la terapia con antibióticos son los que probablemente te preguntarán durante la competición. En la práctica clínica, si bien es cierto que cada médico tiene algún concepto sobre la terapia antibiótica, siempre es mejor confiar en un especialista, específicamente en situaciones dudosas o complicadas. Los servicios de informes remotos de cardiología son muy activos en los hospitales, precisamente porque a menudo se pregunta al especialista. Si no, casi siempre se confirma con los antibiogramas o la terapia empírica. Y no hay razón para que esto se haga de otra manera. Entonces llegamos al último, al punto medio del paquete de sepsis. Aquí vamos a hablar de volemia y de los vasopresores. Si bien los conceptos que dijimos sobre los cultivos y los antibióticos están bien tanto para la sepsis como para el shock séptico, aquí empezamos a tener una tendencia hacia el shock. Tenemos un paciente hipotenso que como primer paso para que vuelva a los valores correctos y fisiológicos de presión arterial es necesario llenarlo. Y por lo tanto, entonces vamos a hablar en primer lugar del llenamiento por volumen. Las pautas son claras sobre el uso de cristaloides, independientemente del suelo fisiológico o lactato Ringer, ya que los coloides, además de ser más caros, pueden ser más nefrotóxicos y estadísticamente más asociados a eventos alérgicos. Igualmente claros son el momento y la velocidad de la infusión. Recordar que son 30 mililitros por kilogramo a infundir en las primeras 3 horas a la presentación. Las guías recomiendan monitorear la respuesta al llenado de volumen utilizando los parámetros dinámicos que han demostrado mayor sensibilidad en el manejo de pacientes sépticos o pacientes en shock séptico. Se pueden utilizar criterios clínicos como el llenado capilar y la temperatura de las extremidades. Si el paciente no responde únicamente a la recarga de volumen, será necesario recurrir a las aminas vasoactivas. Aquí tiende a terminar de papel de especialista en enfermedades infecciosas, dejando lugar a la otra figura de referencia en sepsis y shock séptico, que es el anestesista reanimador. Las guías recomiendan el uso de la noradrenalina, recurriendo a otras aminas solo si la noradrenalina no es suficiente. En estos casos, a la noradrenalina se le añaden progresivamente otras aminas vasoactivas, vasopresina y en casos extremos también adrenalina. Verá, el objetivo es mantener una presión arterial promedio por encima de los 65 milímetros de mercurio.
Y para conocimientos generales, recuerdo que la hipotensión permisiva con un objetivo de RAM entre 60 y 65 milímetros de mercurio no presenta diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad respecto a un objetivo más alto, y lógicamente se traduce en una exposición significativamente reducida a las catecolaminas. Decíamos que esta era la fase en la que el clínico debe dejar paso al anestesista, y es lógico, por tanto, hablar de entornos de hospitalización. La sepsis puede ser ingresada en casi cualquier departamento. Un paciente que evoluciona hacia un shock séptico requiere un seguimiento adecuado y muchas veces es buena idea ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos donde todo el personal esté capacitado en el mejor manejo de este tipo de pacientes. La otra partitura que progresivamente está reemplazando rápido SOFA es la modificada SCORE de alerta temprana, que permite predecir la posibilidad de trasladar al paciente al examen de UCI. Las guías recomiendan que nunca se posponga el traslado al entorno adecuado, y en caso de una evolución rápida hacia el shock, el tiempo de permanencia en un entorno distinto al más adecuado no debe exceder las 6 horas. Entonces, recordando las siglas anteriores, pues llegamos a la O de oxígeno. Entonces hablamos aquí del soporte ventilatorio. El paciente adulto, por lo demás sano, tiene como objetivo una saturación periférica mayor o igual al 94%. Claramente tenemos un punto de ajuste más bajo en pacientes con EPOC u otras formas que coloquen al paciente en un riesgo, pero en un riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica. En el manejo colegiado y en el equipo de paciente con sepsis o shock séptico, el soporte ventilatorio es prerrogativa de los anestesiólogos, ya que se ha demostrado que el soporte inadecuado, tal vez excesivo, de oxígeno aumenta el estrés oxidativo local y sistémico. Por eso, las directrices no van demasiado lejos sobre cuál es el mejor método para apoyar al paciente desde un punto de vista. Generalmente, como lo demuestra el ensayo aleatorizado publicado en el New England, las cánulas nasales de alto flujo son preferibles, pero son preferibles en casos de insuficiencia respiratoria hipoxémica que es inducida por sepsis. Sin embargo, en casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, se recomienda la pronación con un soporte ventilatorio alto. Y tocamos entonces ahora de los marcadores o biomarcadores de sepsis, en particular los lactatos. La tabla resume los principales hallazgos de laboratorio en caso de sepsis o shock séptico. Una prueba cae bajo sepsis y un paquete de 6 y una dosis de lactato, y se hace fácilmente y el resultado se obtiene en apenas unos segundos, gracias ya a las omnipresentes máquinas de análisis de gases de sangre arterial o venosa. Verás, los lactatos están relacionados con la hipoperfusión de órganos, por lo que son un hallazgo absolutamente inespecífico, aunque casi siempre preocupante. Pues se ha comprobado que en el caso de sepsis, cuanto mayor sea el lactato, mayor va a ser la mortalidad. Hemos visto cómo junto a la presión arterial media son un parámetro para determinar si la sepsis está derivada hacia un shock séptico o no. Además, la monitorización del lactato es un indicador de la evolución del estado séptico. En caso de reducción de los valores de lactato, es probable que el paciente esté respondiendo al tratamiento en curso. Tenga cuidado, porque un aumento repentino de lactatos no es necesariamente sinónimo de empeoramiento clínico. Los lactatos, como usted sabe, son productos de la glucólisis anaeróbica, por lo que es probable que en caso de repercusión de un tejido inicialmente hipo o nada perfundido, se produzca un aclaramiento de los lactatos allí presentes con un aumento de ellos a nivel sanguíneo. Entonces, no hemos mencionado tampoco la PCR ni la tan apreciada por algunos médicos, la procalcitonina. No solo se espera de ellos, sino incluso la supervivencia. Entonces, recomendado de las guías, se pronuncia, ¿verdad?,
contra el uso rutinario de procalcitonina, que es una prueba de alto costo y solo es útil en entornos limitados. Entonces, vamos a proceder en orden. La proteína C reactiva es un indicador inespecífico de inflamación. Salvo en casos esporádicos, ha sustituido totalmente a la BCG o tasa de sedimentación de eritro. Y por estos motivos, en sus servicios se solicita la PCR y no la BCG, salvo indicaciones específicas para el análisis de esta última. Verás, la PCR aumenta por muchos motivos y el control diario de las mismas no da la información del avance de la infección. Es un marcador expresamente importante, pero que debe usarse con prudencia. Si se introduce un antibiótico y se vuelve a comprobar la PCR al día siguiente, es probable que ésta siga aumentando. Evitemos consultas innecesarias y más bien utilicemos concienzudamente los parámetros bioquímicos que necesitamos. Los índices de PCR y de inflamación proporcionan información importante sobre el progreso de una infección si se vuelven a controlar cada 48-72 horas. La situación es diferente con la procalcitonina, que entre otras cosas tiene un coste elevado en comparación con la PCR. Hubo revuelo en 2012 cuando tras un metaanálisis se demostró que la procalcitonina tiene mayor especificidad que la PCR en lo que respecta a las infecciones, y estudios posteriores, sin embargo, con mejoras en las técnicas de laboratorio, han desmentido esta afirmación. Hasta la fecha, la procalcitonina ha demostrado utilidad solo en neumonía, sepsis y shock séptico. Sin embargo, se reitera que a pesar de ello, no entra dentro de la categoría de sepsis 6 paquetes. Recuerde, por lo tanto, solicitar procalcitonina solo en entornos específicos. Hemos completado el acrónimo y ahora solo vamos a hablar de la producción urinaria. Las directrices recomiendan cateterizar al paciente séptico para poder medir con precisión la producción de orina. Se ve que es deseable que el paciente tenga un gasto urinario mayor o igual a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Recuerde que la colocación de un acceso vascular estable también es recomendada por las guías. Sin embargo, se especifica que su embalaje no debe retrasar el inicio del soporte hemodinámico. Y aquí tenemos una tabla pequeña con los objetivos resumidos a recordar. Aquí en la tabla entonces se enumeran más recomendaciones de supervivencia. En las guías de la septicemia, entonces, sin embargo, no entran dentro de las sepsis en los 6 paquetes de cuidados. También les recordamos que puede responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android y iOS en la sección de PrepMIR-Tube. Y usted encontrará una serie de cuestionarios basados específicamente de lo que se ha tratado. Así que muchas gracias por su atención. La lección de video de PrepMIR termina aquí, pero ya nos veremos en la próxima.